Gracias, amado Padre, te damos, Señor, porque de nuevo tenemos la dicha, la bendición, Señor, de estar en tu presencia. Invocamos tu nombre, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, para pedirte que por medio de tu Espíritu Santo nos des sabiduría, Señor, nos des entendimiento de corazón. Nos rendimos, Señor, ante tu Espíritu, ante tu presencia. Cuán importante, Padre, es poder tocar todos estos temas que están relacionados contigo, Señor, porque tenemos el anhelo, el deseo y la necesidad de acercarnos a ti. Pon en nosotros un corazón, Señor, dispuesto, un corazón abierto, Señor, a tus enseñanzas, a tu sabiduría. Bendícenos, Señor, a todos los que estamos aquí presentes con tu espíritu. Y yo te ruego que no permitas que nada nos distraiga, Señor, que nada nos perturbe en esta noche para poder recibir la bendición de tu palabra. Señor, nos declaramos todos que somos pequeños delante de ti, que sin ti no podemos nada, y te rogamos, Señor, que seas tú quien ponga la palabra, la unción y la autoridad para que podamos honrarte, Señor, por medio de este estudio. Te lo pedimos todo, Padre amado, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, amados, de nuevo buenas noches. Hoy vamos a terminar el primer atributo que comenzamos a tocar la semana pasada, lo que es la aceidad de Dios, ¿verdad? El primero de los atributos incomunicables, o sea, que Dios no los quiere, Él decidió no comunicarle estos atributos a su creación, por lo tanto son atributos únicos de Dios, no transmisibles, que solamente se pueden presentar en su persona. Ya habiendo dicho esto como introducción, yo quiero que recordemos lo que es la aceidad de Dios. Como lo vimos la semana pasada, debemos recordar que Dios no tiene un principio. Dios no está sujeto a la propia ley que Él crea de lo que es causa y efecto. Nosotros somos seres humanos. Dios es el ser supremo. Por encima de Dios no hay nadie. Antes de Dios no hubo nada y después de Dios tampoco habrá. Esto significa, muchachos, que Dios es autoexistente. Dios no necesita nada para poder existir. Dios no puede morir. Dios no depende de nada porque Él es el creador. Todo lo demás o todos los demás somos criaturas, somos creación de Él. Fíjense, ya la semana pasada vimos como un poco lo que es esa parte conceptual. Espero que hayan podido recordar todo bien, muchachos. Hoy, aparte de ciertos versículos que les voy a dar, vamos a hablar ya un poco más en lo que sería la aplicación práctica para nosotros entender cuál es el propósito y el motivo de entender y conocer algunos de los atributos de Dios. Cuando les digo algunos, ya sabemos que nuestro Dios, al ser infinito, tiene infinita cantidad de atributos. Dentro de los pocos que vamos a tocar, muchachos, en la ciudad de Dios, yo quiero que vayamos al Salmo 9, al versículo 10. Fíjense que ese fue el salmo que hoy compartimos en la mañana y les leo aquí en la palabra del Señor. Fíjense cómo dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces fíjese que aquí donde dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, cuando dice nombre, nosotros debemos entender que se refiere no solamente al nombre, no solamente es decir Dios o Yahvé o Jehová, no. Cuando el salmista escribe esa palabra nombre, se está refiriendo al carácter de Dios. ¿Ok? Yo quiero que necesitamos comenzar por aquí y comprender esto, porque mucho de lo que nosotros podemos aplicar en práctica para nuestra vida y lo que es el conocimiento de Dios es poder entender que si ya sabemos que Dios es el ser supremo, que antes de Dios no hubo nada, que Dios desde la eternidad pasada ya Él conocía absolutamente todas las cosas y tenía soberanía sobre ellas, que ese es otro atributo que tocaremos. Entonces,
podemos descansar en Dios, podemos tener una fe fuerte, firme, una fe grande en un Dios muy grande. Fíjense que dentro de lo que es esa aplicación práctica en el entendimiento de la seidad, de lo que es que Dios no fue creado, que Él es el único creador, nosotros debemos entender que al acercarnos al conocimiento de quién es Dios, nosotros podremos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, entender y estar tranquilos de que en toda circunstancia de nuestras vidas, como hijos de Dios, como pueblo suyo, debemos vivir en paz. Debemos estar confiados y tranquilos de que Él tiene el control de todo por ser ese ser supremo. Entonces, fíjense, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo sí me lo he preguntado, muchas veces nosotros cuando nos encontramos frente a situaciones que como seres humanos frágiles que somos, finitos, pequeños, débiles, tenemos cierto temor del futuro, de el no saber qué va a ocurrir en nuestras circunstancias o de lo que nosotros consideremos que puede atacarnos o herirnos de cualquier forma, desestabilizarnos. Nosotros nos preguntamos, los seres humanos y los hijos de Dios, claro que sí, ¿por qué no tenemos fe? ¿O por qué nuestra fe es tan frágil o tan pequeña? Pero fíjense que para poder fortalecer esa fe y para poder tener confianza en el carácter de Dios, tenemos que acercarnos a conocerlo para que sé que la palabra puede sonar un poco fuerte, pero no es de manera ofensiva, para que la ignorancia y la incredulidad no abatan nuestra fe, no ataquen nuestra fe. En la medida en la que nosotros nos sumergimos más en la palabra de Dios, nosotros vamos a conocer más de este carácter y de esos atributos de Dios, más de lo que es, si lo pudiéramos llamar así, de su personalidad. Y eso nos va a ayudar a tener una fe firme, una fe que esté basada en el pleno conocimiento de Dios. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que fortalecer, esto es algo que nosotros tenemos que cultivar, porque lamentablemente por nuestra naturaleza caída, por nuestra naturaleza pecadora, el hombre tiende a dudar de Dios. Fíjense, les cuento una anécdota muy breve. Esto ocurrió en verdad en una iglesia en los Estados Unidos, creo que si no me equivoco, en Kentucky, no estoy seguro, o en Kansas, perdón. Eh, Había una iglesia, o hay una iglesia, que prácticamente estaba rodeada de puros campos donde se sembraba. No recuerdo exactamente qué. Y hubo una época muy fuerte de sequía, de hambruna, de escasez, donde al momento de reunirse todos en la iglesia, el pastor les dice, vamos a orar a Dios con fe para que Dios traiga la lluvia, para que vuelvan a salir los cultivos, para que volvamos a prosperar, tan sencillo como para que no muramos de hambre. Pero la gente dijo, sí, está bien, vamos a orar, vamos a tener fe, Dios va a hacer que llueva. Todo de palabra salió muy bien, todo muy bonito. Al domingo siguiente, el pastor, cuando ya va a comenzar el culto, estaba muy enojado y el pastor comienza a decirle a las personas, todos ustedes son hombres y mujeres de poca fe. ¿Cómo quieren ustedes que Dios nos bendiga si ustedes no tienen fe en que Dios va a hacer que los cultivos crezcan, si Dios va a prosperarnos? ¿Cómo Dios se va a agradar en una fe tan pequeña, en una fe tan débil, en una fe tan frágil? Ustedes no tienen fe. Y entonces cuando las personas comienzan a alarmarse y a preocuparse de por qué ese pastor comienza, digamos, en cierta forma como a atacarlos de esa forma, haciéndolos creer, o creer no, diciéndoles, perdón, de que son incrédulos, una de las personas se levanta y le dice, pastor, pero ¿por qué usted nos dice que no tenemos fe? Nosotros sí tenemos fe. Y él le dice, ustedes no tienen fe por una razón muy sencilla. ¿Por qué razón nosotros oramos el domingo pasado? ¿Cuál fue el motivo de oración? Bueno, para que Dios trajera la lluvia, para que Dios nos prospere, para que Dios... Y repitió todo exactamente lo que el pastor dijo. Entonces el pastor le dice, ok, ¿y por qué ninguno de ustedes trajo, aunque sea una sombrilla? Ninguno de toda la congregación había llevado ese domingo
una sombrilla, un paraguas, ni se había puesto ni siquiera una ropa propia de lo que sería un tiempo de lluvia. Y ahí nosotros claramente podemos ver de que así es la naturaleza del ser humano, así es la naturaleza del Hijo de Dios, de que decimos que somos personas de fe o creemos que somos personas de fe, pero no vivimos conforme a lo que Dios va a hacer de acuerdo a la oración que hemos hecho, buscando, por supuesto, su voluntad. Entonces, fíjense, las personas malinterpretan lo que es la fe en ese Dios todopoderoso, en ese Dios absoluto, en ese Dios eterno, pero las personas equivocan lo que es el concepto de fe o lo que es la fe en sí. Y esto yo recuerdo que en muchas oportunidades lo he hablado con Francisco, cuando nosotros nos hemos visto en ciertas situaciones bastante fuertes, bastante apremiantes, donde tenemos que poner, digamos, o aplicar lo que es la fe. Y Francisco y yo siempre conversábamos y decía, mira, tener fe genuinamente no es creer que Dios me va a conceder o me va a dar las cosas tal cual y como yo las quiero. La fe verdadera, y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes, de lo que yo he conversado con Francisco, la fe verdadera es confiar en el carácter de Dios, que podamos confiar en que conociendo cómo es Dios, que es un Dios fiel, que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso, que Él, entendiendo todas nuestras necesidades y nuestras circunstancias, Él va a obrar en favor de nosotros, pero de acuerdo a su carácter. Es de acuerdo al carácter de Dios, que ya sabemos que es un Dios santo, que es un Dios que es justo, que es un Dios que no se complace en la maldad y sobre todo que Dios escucha nuestras oraciones, pero cuando llevamos una vida conforme a su carácter, conforme a lo que Él quiere que haya en nosotros, que es una vida caminando en santidad. Porque ya nosotros sabemos, ese atributo lo veremos por supuesto, que Dios dice que quiere hijos que caminen en santidad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ese ser supremo, ese ser superior, ¿cómo nos va a escuchar si no tenemos, como dice la Biblia, no tenemos manos limpias que las levantemos al momento de orar? Entonces, la fe, fíjense que en toda la Biblia nos habla y nos relata muchos pasajes de fe de hombres que tuvieron fe, incluso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1 dice, es pues la fe, y ahí va describiendo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe, si ustedes quisieran, digamos, tener un concepto o saber cómo ayudarse en momentos de debilidad o en momentos de temor, tener fe es que confíes en el carácter de Dios. Tienes que saber confiar en ese carácter conociendo cómo es la naturaleza divina, la naturaleza perfecta de Dios. Entonces, fíjense algo que es importante. Dentro de todo esto que estamos hablando, ahora, por favor, mientras yo le sigo explicando, vamos a Éxodo capítulo 3. Dentro de todo esto que le estoy explicando, lo importante ahora o lo importante hoy es que sepamos aplicar lo que es toda la aceidad de Dios para nuestra vida, entender esa superioridad, entender lo absoluto que es Él y que Él es el único creador, por lo tanto, Él tiene el poder supremo para regir soberanamente nuestras vidas y todo el destino. Y así nosotros, al momento de que vayamos a vivir y aplicar todo este conocimiento, sepamos de una forma práctica cómo no solamente vivir, sino cómo relacionarnos con Dios. Fíjense, vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículo 11. Ya ustedes van a ver lo que les quiero decir. Miren cómo dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En este momento, para que podamos entender el contexto de la situación, Dios está hablando a Moisés, se le está revelando a Moisés
Y Dios le dice, Moisés, yo quiero que tú vayas a Egipto para que saques a mi pueblo de la esclavitud y para que me vayan a adorar al monte. Fíjense que ahí vemos dos cosas importantes, o tres, perdón. La primera, Dios se le revela al hombre, Dios tiene el deseo, Dios tiene el sentir de revelarse, de manifestarse al hombre, se manifiesta a Moisés, número uno. Número dos, Dios le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto porque me adorarán en el monte. O sea, Dios quiere que su pueblo sea libre de toda corriente, de toda circunstancia, de todo el pecado y de todo el mal que nos rodea en esta vida. Y Dios quiere como objetivo final que lo adoremos. Entonces, hemos entendido ya que Dios es autoexistente, que Él no depende de nada ni de nadie. De ninguna forma Dios puede ser quebrantado. Ese Dios entonces nos ha creado para primeramente poder adorarlo y que a través del conocimiento de Él, a través del conocimiento de su palabra, nosotros podamos llevar una vida en santidad, adorándolo y honrándolo, porque el creador, el único que tiene aceidad, es digno de ser adorado. Entonces fíjense cómo sigue la palabra en el versículo 12. Y él respondió, refiriéndose a Moisés, perdón, y él respondió, el Señor, perdón, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí vamos a la aceidad de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ok, fíjense que cuando Dios se le revela a Moisés, se le revela y dice, yo soy el que soy. Y si observamos en nuestras Biblias, podremos ver que estas palabras están todas en mayúscula. No es que la Y solamente y después la O de yo está en minúscula, no. Yo soy el que soy, todo está en mayúscula. ¿Qué significa esto? Que Dios, dense cuenta, no dice yo fui, yo seré, no, Él dice yo soy. O sea, Dios es un eterno presente. En Dios no se cumplen las leyes ni las reglas del tiempo que sí se cumplen en nosotros. Y como Dios es el único ser eterno, entonces Él es el digno de ser honrado, de ser obedecido, así como le dice a Moisés, de ser adorado. Nosotros debemos entender que en el nombre de Dios, por supuesto, digamos en castellano, cuando Él dice, yo soy o el gran yo soy, nos está revelando su eternalidad. Ese atributo, la aceidad y la eternalidad de Dios no son comunicables, como ya brevemente lo tocamos la semana pasada, porque nosotros sí tenemos una fecha de nacimiento, tenemos una fecha de inicio. Entonces, fíjense, qué maravilloso, o sea, qué increíble que nosotros podamos entender, que Dios nos haya permitido entender que tenemos un Dios que es tan absoluto y tan poderoso, que ese Dios de la eternidad pasada a la eternidad futura, ese es el Dios que tiene el control de tu vida, es el Dios que te guarda, es el Dios que nos guía, es el Dios que está en todas nuestras circunstancias y es el Dios que no se puede sorprender con nada. O sea, todas las cosas que pasan en nuestra vida, todas
las cosas que ocurren, ya lo hemos visto a través de la carta de Pablo en Romanos, todas son para nuestro bien. Todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito para que hayas podido primero llegar al conocimiento de Cristo en este momento y como ya lo hemos visto, en la eternidad, por haber sido predestinados por Dios, como lo dice también Pablo en Romanos 8, ya Dios te ha apartado y te ha guardado de todo mal y de todo peligro y de toda circunstancia, para que entonces tú reconozcas, para que todos reconozcamos que Él es el Dios que te ha traído hasta hoy, hasta esta noche aquí, y que apartando tu humanidad y todas tus circunstancias en las que Dios te ha dado victoria y en las cosas que Él ha permitido que tengas dolor, que tengas lo que humanamente nosotros llamamos fracasos o fallas o derrotas, es todas esas cosas, es Dios preparando el camino, moldeándote como la vasija de barro que Él quiere que tú seas, para que tengas la forma perfecta, semejante a su eterno y perfecto Hijo Jesucristo. Entonces, fíjense, ahorita los quiero invitar, por favor, para que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24, para que continuemos esta idea. Aquí Pablo se encuentra en Grecia, el apóstol Pablo se encuentra en Grecia y él está discutiendo con los filósofos griegos en relación a los dioses. Ustedes saben que en la antigua Grecia existía lo que era el politeísmo, o sea, habían muchos dioses, habían dioses para todo tipo de necesidades, para todo tipo de gustos. Pero entonces cuando Pablo comienza a hablar y a confrontar lo que era ese politeísmo, Pablo, fíjense cómo les dice en el versículo, vamos a ir al versículo primero 24, amados. Fíjense cómo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a toda vida y aliento y todas las cosas. Les quiero repetir esta parte del versículo 25 y fíjense cómo dice, como si necesitase de algo. Pablo allí les está hablando implícitamente, no con la palabra técnica, pero les está hablando a todos los griegos de lo que es la seidad de Dios. Y dentro de todo eso, Pablo lo que les está diciendo es, mira, este Dios que yo les estoy trayendo, el Dios verdadero, el Dios único, Él es el que ha creado todas las cosas y Él es el que sustenta. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero el jueves pasado les dije, Dios no solamente nos ha creado, Dios a toda su creación también la sustenta. Y a nosotros como sus hijos, en la eternidad futura, nos va a dar, lógicamente, suena redundante, la vida eterna. Entonces, si hemos entendido que tenemos un Dios que es eterno, que es el ser supremo, que Dios desde la eternidad pasada ha previsto, ha planificado, ha predestinado todas las cosas, entonces es una pregunta que se las dejo a cada uno. Entonces, ¿por qué tenemos una fe tan pequeña, tan endeble, tan frágil? Todos nosotros. Jesucristo lo dijo en el Evangelio, él dijo, hombres de poca fe. Si nosotros comenzamos, hoy es el segundo paso apenas que damos, pero si nosotros comenzamos a entender la naturaleza de Dios, las características de Dios, sus atributos, si hoy nosotros comenzamos a entender, oye, el Dios al que yo sigo, el Dios que me escogió a mí antes de la fundación de los tiempos, es un Dios que no necesita nada, que no depende de nada ni de nadie, es un Dios que es inmutable, inalterable. Ese es otro atributo que también veremos. O sea, es un Dios que no cambia y es un Dios que me ha amado desde siempre. Recuérdense, amados, y se los he dicho en muchas oportunidades, antes de la creación del mundo, antes de que Dios creara el concepto que nosotros conocemos como tiempo, antes de todas las cosas, Dios
pensaba en nosotros, Dios nos creó primero en su mente. Él hablaba y pensaba entre ellos tres, de Francisco, de Solimar, de Yendi, de Selva, de César, de Omar. O sea, en la Trinidad, el Dios eterno hablaba de nosotros, pensaba de nosotros, ya él sabía todo lo que nosotros íbamos a pasar. Fíjense, yo no sé ustedes, hermanos, y me perdonan que se lo repita, pero para mí es algo tan fascinante. Fíjense, de hoy en adelante existe una eternidad, o sea, no hay fin, no hay fin. Bueno, hacia atrás, por decirlo en términos humanos, en el pasado, en esa eternidad pasada, tampoco nunca hubo un principio. Es algo tan maravilloso entender entonces que la autosuficiencia de Dios, la aceidad de Dios, ese poder supremo, nos cubre y nos protege en toda circunstancia, en toda situación. Y esto no solamente debe impactar y repercutir en nuestra fe, en que sepamos que el carácter de Dios es fiel, es eterno, es inmutable, es todopoderoso, y que ese Dios es el que nos ama, el que vela por nosotros y el que nos ama tanto, el que nos amó tanto, que ni siquiera escatimó entregar a su propio Hijo para que Él sufriera todos los tormentos, todo el padecimiento, para que sobre Él cayera todo su juicio y toda su ira, para que nosotros pudiéramos recibir vida eterna. Entonces, ya como último punto, podemos ver dentro de la autosuficiencia de Dios y nuestra oración al momento de orar, debemos estar tranquilos, como dice Pablo, que él dice, por nada estemos afanados, sino que sean conocidas en nuestras oraciones, en nuestros ruegos, en nuestras súplicas, todas nuestras circunstancias, y el Dios de paz, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, Él obrará a favor de nosotros. En nada nosotros debemos estar afanados. Debemos entender entonces que este concepto que para nosotros es nuevo, de lo que es la seidad, o sea, la eternidad de Dios, la omnipotencia, la autosuficiencia, que Él existe por sí mismo y no depende de nada, ese es el Dios al que nosotros le oramos. Ahora bien, entrando ahora a este punto, que ya es más práctico, nosotros debemos estar claros en algo. Al momento en el que nosotros, como hijos de Dios, comenzamos una relación con el Padre, debemos no cometer el error de decir, bueno, ok, ya yo tengo esta relación con Dios, entonces, mira, Señor, yo quiero esto y yo quiero lo otro y yo necesito esto y yo necesito lo otro. La iglesia cristiana como tal, hoy en día, lamentablemente, no toda, pero la mayoría, hermanos, lamentablemente tiene una mala relación con Dios porque ha creído que Dios es su socio, su colega, o es como esa especie de Santa Claus sobrenatural que está únicamente para agarrar nuestra lista de peticiones y entonces cumplirlas. Amados, Dios no está para nosotros, nosotros estamos para Dios. Y les digo esto porque cuando el hombre se acerca a Dios, tiene que temblar como una hoja. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si Dios no me ama y Dios me salvó y Dios me quiere. Sí, pero cuando les digo que debemos temblar como una hoja en el viento es porque la iglesia cristiana ha perdido el sentido del respeto y la reverencia a ese Dios eterno. Dios no es como el Padre humano para los que lo tuvieron, para los que tuvieron esa bendición. Dios no es como ese Padre humano que le decimos, mira, papá, necesito esto y no te olvides de darme la plata para mañana. O sea, nos estamos acercando a un Dios infinito, que de lo poco que podemos entender de Él es porque Él ha querido manifestarlo y revelarlo al hombre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que honrar, adorar y respetar a Dios como el Padre que es, ese Padre amoroso, pero también como el Dios omnipotente que nos ha creado y que es digno de que nos humillemos ante Él, es digno de toda honra y de toda gloria. Entonces, cuando vayamos a la oración, dentro de la estructura de la oración que nosotros debemos formar a Dios, de lo que ya hemos visto brevemente en el Padre Nuestro, que Jesús nos regaló,
nos dio esa bendición, debemos entender que no solo es pedir conforme a nuestras necesidades, sino primero saber orar conforme al deseo y a la voluntad de ese Dios eterno. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que en nuestro corazón, al momento de orar, primero Él ponga su voluntad y su reino en nuestra vida. Que tenemos un Dios al que le servimos, que es un Dios santo, que es un Dios justo y que es un Dios que, si bien es cierto, se preocupa por nosotros en todas nuestras áreas, en la providencia, en lo actual de nuestras vidas, también es un Dios que quiere que nosotros como sus hijos, como su pueblo, como imagen de Él, como imagen de su perfecto Hijo, nosotros tengamos un corazón abierto a la misericordia, que cuando oremos, oremos por las almas perdidas, que nos preocupemos por todos nuestros, vamos a ir en orden, que nos preocupemos por todos nuestros conocidos que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón y que no existe mejor forma de manifestar o de expresar amor a nadie, sino dándole la verdad de Dios, dándole la verdad de su evangelio, la verdad del poder de Dios. Entonces, amados, dentro de lo que ya podemos ver y entender como deidad y aceidad de Dios, es que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, Él es infinito, Él es inmutable, que Él se preocupa por su creación, por su pueblo, pero que nosotros debemos honrarlo como quien Él es. El fin máximo de nuestra creación, el fin último de mi existencia y de tu existencia es adorar y servir a Dios. Con esto no te estoy diciendo deja tu trabajo o deja tus estudios o deja tu familia y vete a vivir a un monte solo, no. Lleva tu vida como la llevas. Si estás casado, lleva tu vida en hogar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si estás soltero, lleva tu vida. Si estás trabajando, pero entiende que lo primero en tu vida, en mi vida, tiene que ser vivir para honrar a ese Dios sobrenatural, a ese Dios eterno, a ese Dios que se entregó por nosotros. Les voy a explicar dos conceptos ya para cerrar. Existe algo que se llama la economía de Dios y existe lo que se llama la ontología de Dios. La economía de Dios, amados, es lo siguiente. Ya hemos tocado brevemente esto y se los voy a dar un poquito más. Ya sabemos que Dios son tres personas, pero es un solo Dios. La esencia de ese Dios es uno, pero son tres personas. Fíjense qué hermoso que desde esa eternidad pasada, Dios el Padre, como creador de todas las cosas, ya Él en la mente había predestinado y creado todas las cosas. Dios el Hijo, desde la eternidad pasada, se ofreció. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se ofreció para Él entregarse por nosotros y Dios Espíritu Santo, Él se comprometió a hacer y formar en nuestro corazón ese proceso de santificación y de convicción de pecado para que podamos llevar una vida santa. Por eso es que Dios decidió que la tercera persona fuera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que se encarga de llevarnos a nosotros a la semejanza del perfecto Hijo de Dios. Esa es la economía de Dios. La ontología de Dios, de la Trinidad, está en que siendo Él un Dios con aceidad, siendo Él un Dios que no necesitaba nada, siendo un Dios que Él se amaba a sí mismo, y ustedes dirán, ¿cómo que se amaba a sí mismo? Ah, bueno, sí, claro, porque tiene autoestima. No, como son tres personas, entre los tres había un amor y una comunión perfecta, y aún Él no teniendo necesidad de nadie, las tres personas siendo un Dios se completaban perfectamente. Él quiso, por su infinito amor, crearnos a nosotros, pero para su gloria. Eso lo dice claramente en el libro del profeta Isaías y en muchas otras partes de la Biblia. Dios
te creó para su gloria y para su honra, para que lo conozcas a Él, no porque Dios tuviera necesidad de crearnos, no porque Dios tuviera necesidad de hablar con alguien que se sintiera solo, porque ya entendimos que en la economía y en la ontología de Dios, los tres eran un solo Dios en esencia, pero Él quiso que nosotros como su creación y como sus hijos ahora en Cristo, que nosotros pudiéramos honrarlo y vivir para Él, entender de que, ok, yo soy un profesional, o yo soy un ama de casa, o yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, o yo en mi vida, yo honre a mi Dios, a mi Creador, y que yo viva para honrarlo y para adorarlo, no solamente los domingos, o no solamente un jueves en la noche o un martes. Toda mi vida debe estar dirigida a adorar a Dios en obediencia. Recordemos ya, el Señor Jesús dijo, quien me ama el que cumple mis mandamientos. Este Dios que les estoy presentando ahorita como un Dios eterno, infinito, un Dios de aceidad, es el Dios al que nosotros servimos y adoramos, y es el Dios por el que nosotros estamos esta noche aquí. Y créanme que dentro de esa economía de Dios y dentro de su providencia, mañana te vas a despertar y mañana vas a tener un día por su gracia. Yo no sé, amados, si ustedes han pensado, se han detenido en algún momento a pensar esto, pero cuando despierten mañana, cuando abran los ojos, díganle gracias, Señor, porque hoy despierto, porque tú quisiste que yo hoy despertara. Dios sustenta toda su creación. Es por Él que nosotros vivimos. En vano es cualquier esfuerzo si no es Dios quien nos bendice. Ese gran yo soy, ese eterno presente, ese Dios todopoderoso, ese Dios que se ha revelado desde el principio de la humanidad, es el que nos sustenta, y el Padre como tal es el primero de todos. Jesucristo lo dijo, ahora voy al que es más que yo, va al Padre. Y así también podemos entender que de aquí en adelante vamos a ver muchos atributos de Dios que todos se van a conectar con su aceidad. Amados, ya hemos terminado este primer atributo, lo que es la aceidad de Dios. Ya debemos entender entonces qué es la aceidad para nosotros, que podemos tener fe y confianza en el carácter de un Dios que es eterno, que es infinito, que en su soberanía Él tiene el control de todas las cosas en tu vida, y que ese es un Dios que es digno de que tú lo honres, que tú lo adores, que tú lo respetes, que lo ames, y que al momento de orar, al momento de tú derramar las intenciones de tu corazón ante tu Padre, reconozcas quién es Él, que Él no es cualquiera, Él no es como los dioses falsos de todas las religiones, Él no es un pedacito de madera, o Él no es una pintura o una estatua de yeso, es un Dios que ni siquiera los cielos de los cielos, como dicen los salmos, pueden contener su presencia. Ese es el Dios, ese es el Padre de nuestro Señor y Salvador, ese es el Dios omnipotente y eterno. Y cuando vayan a orar, amados, cuando vayamos a llevar nuestra vida en toda forma, recuerden que ese Dios del que les he hablado y del que debemos seguir conociendo en su palabra, ese Dios te acompaña cada minuto de tu vida. Entonces, nunca digas que tienes temor o que estás solo, porque Dios te dice, yo te amo, yo estoy contigo, y Jesucristo nos lo prometió. Él dijo, y estaré con vosotros día y noche hasta el fin de los tiempos. Ese es mi Dios, y ese es tu Dios también, hermano. Entonces, honremos a ese Dios y démosle gracias porque nos ha salvado y nos ha regalado la vida eterna, porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor, amados. Vamos a honrar su nombre. Gracias, Padre, Señor, te damos, porque hemos entendido, Señor, que tu naturaleza superior, infinita a la nuestra, que tu aceidad nos refleja que podemos confiar en ti,
que podemos confiar en tu carácter, que tú eres inmutable, Señor, que tú eres el todopoderoso, que tú eres el gran yo soy, que tú has tenido en tu misericordia llamarme a mí, Señor, escogerme a mí y a mis hermanos para que podamos ser bendecidos conociéndote y para que entendamos que tenemos que honrar tu presencia, que con cada paso de nuestra vida, Señor, te adoremos, que te amemos, Señor, aunque siendo pecadores no te podemos aún amar de una forma perfecta y completa, pero te decimos con nuestro corazón, Padre, te amamos, Señor. Te amamos y te damos gracias por haber entregado a Jesucristo por nosotros para darnos el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, y en tu aceidad, en tu eternidad, en tu omnipotencia, te pido, Padre, que a todos mis amados hermanos que me escuchan ahorita, Señor, tú los guíes a tu verdad por medio de tu Espíritu Santo, que tú los protejas con tu omnipotencia, que tú los guíes con tu omnisciencia, Señor, y con tu misericordia, que seas paciente, Señor. Tú lo dices en tu palabra, que tú te complaces en perdonar a tus hijos, Señor. Gracias, amado Padre, te doy y te ruego ahora que nos despidas con tu paz y con tu bien. Bendícenos, Señor, con el anhelo cada vez más de conocerte por medio de tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te doy gracias, amado Padre. Amén, Señor. Amén. Amados, ya podemos dar por culminado hoy. Omar, disculpa. ¿Sí? Aprovechando, quería decirte que Yendi, nuestra hermana amiga Yendi, está presente, pero ella dio positivo con coronavirus. En este momento, hoy día ha tenido fiebre, su novio ha estado también mal, entonces te quería decir para que aprovecháramos el cierre y orar por ella y Claro, por claro. Cristian también. Oye, gracias, Selva. Gracias por decírmelo, hermana. Vamos a orar por Yendi. Amados, vamos a orar todos por Yendi con este principio. Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy que no es nuevo, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Vamos a orar por Yendi, así como si fuera yo el que tuviera coronavirus, así como si fueras tú el que tuviera coronavirus. Vamos a orar por ella con el amor de Cristo, como el Padre se agradaría en nosotros. Todos me siguen, hermanos, me apoyan en esta oración. Vamos a estar unánimes para que Dios Padre se mueva y sane a Yendi pronto. Padre, te pedimos, Señor, por Yendi, mi Dios, que ha sido dada en positivo con coronavirus. Te ruego, mi Señor, que por tu misericordia, por tu poder, la sanes. Tú tienes un propósito en esto, Señor. Glorifícate, mi Dios, en la vida de Yendi. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia para que los síntomas no sean tan fuertes, Padre. Para que tú guardes su vida. Para que seas tú, Señor, cuidándola en cada paso, en cada momento. Señor, para que ella pronto pueda salir de todo malestar y que nada la afecte, Señor, de forma peligrosa, de manera letal. Te lo ruego, Señor, así como si fuera yo el que sintiera ese mal, así como si fuera yo el que tuviera el coronavirus, y te pido por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre, Señor, por las llagas que tú sufriste, Jesús, que sanes a Yendi, mi Señor. Te quiero dar gracias y muestra, Señor, tu amor, tu misericordia, muestra tu soberanía sobre la vida de Yendi, Señor, y permítenos que sepamos de su mejoría pronto. Sabemos que podemos confiar en tu carácter. No sabemos cómo vas a hacer las cosas con ella, pero te pedimos, Señor, sé tú cuidándola y acompañándola cada día, Señor. Te damos gracias desde ya porque sabemos que tú tienes el control de todo y porque sabemos que nos has oído, porque te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por la vida de Yendi, por la salud de Yendi y por su espíritu, Señor, por encima de todas las cosas. Gracias porque tú la has salvado por medio de tu Hijo, Cristo Jesús, Señor. Gracias, amado Padre. Amén, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Selva, de nuevo por informarnos de eso. Estaremos pendientes, Yendi. Cualquier cosa, no dudes en escribirnos, hermana. Recuerda que somos tus hermanos en Cristo. Eso no es simplemente un cliché. Cualquier cosa, estamos para servirte, ¿ok? Amados, si nadie más tiene alguna otra, digamos, motivo de oración, si nadie tiene algo que observar, entonces nos podemos dar ya por terminados
El Señor los bendiga. Sí, Omar, sí. Hola, Yoleida, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Quería felicitarte por tu cumpleaños y pedirle al Señor que te dé larga vida y mucha salud, que Amén. te dé la esposa idónea, que el Señor te la tiene preparada. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Dios Amén, te amén, bendiga. amén. Gracias, Yole. Gracias, de verdad que gracias por tus deseos, hermana. Que el Señor también te bendiga. Hermanos, eh, vamos por favor también en este momento, ahora que ya he recordado, vamos a orar por Yoleida, porque Yoleida también me dijo que había sentido un poco delicada de salud. Si son tan amables, quiten el audio, por favor, para que no se escuche. Quiten el micrófono, se los agradezco. Gracias. Vamos a orar por Yoleida, porque debemos orar por nuestros hermanos. Eso es parte de ser cristiano, hijo de Dios. Gracias, amado Padre, te doy por esta oportunidad, esta bendición, Señor, que nos das también de poder orar por Yoleida. Te doy gracias, mi Señor, porque vemos tu fidelidad. Escucho en su voz que se siente mejor, Señor. Te pido que la llenes de tu fuerza, Señor, de la vitalidad que ella necesita para poder trabajar, para ella poder manejarse en todas sus cosas. Te pido que la sigas llenando de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, Señor, para que seas tú ungiéndola, Señor, de una forma sobrenatural en tu presencia. Gracias, Señor, por Yoleida, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Bien, amados, los espero la semana que viene, con el favor de Dios. Cualquier duda, cualquier observación, lo que sea, hermano, yo estoy abierto. Escríbanme, llámenme o repíquenme, que yo los llamo. Pero lo importante es que podamos todos anhelar con el corazón conocer más al Padre. Les quiero pedir una cosa y ya si me despido, en sus oraciones, en su día a día, por favor, yo quiero que ustedes incluyan, aunque sea a una persona en particular, en sus oraciones, que la puedan incluir para que Dios toque la vida de esa persona y la pueda incluir. Vamos a comenzar a llevar la palabra de Dios para que pueda unirse al grupo, no simplemente para ser un grupo más grande, para decir que somos muchos, no, sino para que esas personas puedan alcanzar la salvación por medio de Jesucristo y el conocimiento del Padre por medio de su palabra, ¿ok? Entonces, oren por eso y al que puedan invitar, invítenlo, amados, para que pueda conocer la verdad de Jesucristo. Que tengan buenas noches, amados, que Dios los bendiga y gracias por su presencia, hermano. Que descansen.